Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano y la idea de esta breve presentación es poder hacer un recorrido, un repaso sobre los conceptos principales vinculados a procesos psicológicos básicos. Debe quedar en claro que lo que vamos a hacer no reemplaza la lectura de los apuntes, sino que simplemente sirve como una guía general para poder entrar a los textos con un poco más con un plano, con un mapa de lo que uno debe buscar adentro de ellos. Bien, desde siempre, desde el principio, la psicología ha buscado o ha intentado explicar el comportamiento de las personas, dar cuenta de la capacidad adaptativa del Homo sapiens sapiens, y a lo largo de la historia ha sindicado a diferentes partes del organismo, a diferentes funciones del organismo como las responsables de la adaptación. Desde explicaciones iniciales derivadas de la filosofía, en las cuales había algunas partes relacionadas con la adaptación, algunas partes en la cabeza, algunas partes en el pecho, algunas partes en el resto del organismo, hasta explicaciones más complejas y tal vez rozando el funcionalismo, que tienen que ver con la capacidad del sistema nervioso central, del cerebro, como herramienta principal de la adaptación. En este sentido, entonces, lo que vamos a conversar brevemente sobre procesos psicológicos básicos tiene que ver básicamente con dos cosas, y para eso tengo el muñequito. La primera de ellas, cómo se organiza el sistema nervioso central, cómo se organiza el cerebro como unidad funcional de la conducta, y cómo la organización del cerebro le permite al organismo la respuesta, la organización, la adaptación al medio, ¿sí? Para aclarar y como para empezar, se habla del sistema nervioso central como, o se denomina sistema nervioso central al cerebro, la parte que está dentro del marote, digamos, y la columna vertebral y sus aferencias, ¿sí? Es decir, la médula. Obviamente hay un sistema nervioso periférico que van a aprender posteriormente y del cual nos vamos a ocupar a lo largo de la carrera, y no importa, no es tan importante que hablemos en este momento. Decíamos entonces, cerebro, sistema nervioso central. El sistema nervioso central, si uno hace un dibujito, los que han tomado clases conmigo alguna vez lo han visto, si uno hace un dibujito en el cual podemos decir que esta es una persona de costado mirando hacia allá, el sistema nervioso central está compuesto, su unidad pequeña, la parte en la cual se puede separar más pequeña, su parte más pequeña es la neurona. La neurona entendida como una célula, ¿sí?, que recibe información y traduce información, y de esta combinación de recepción y traducción de información y de conducción de información se producen, derivan o se explican los procesos psicológicos básicos. Tenemos que parar acá un segundito para poder definir procesos psicológicos básicos como aquellas funciones del cerebro que son, como dice el apunte, sencillas, pero que a la vez, combinadas y producto de la maduración, de la experiencia, de la combinación de las funciones, deriva en actividades más complejas del cerebro. Decíamos entonces, la neurona como unidad funcional del cerebro tiene dos modelos, o consta o podemos registrar en la neurona dos procesos de comunicación o dos modos de comunicación básicos, con sus complejidades, derivaciones y combinaciones. Un proceso eléctrico, a través del cual las neuronas se comunican con señales eléctricas entre sí, y procesos neuroquímicos a través de neurotransmisores, hormonas, etc. Entonces, cada vez que uno habla de una función del sistema nervioso central, cada vez que uno habla de un proceso psicológico básico, tiene que imaginar cientos y cientos y cientos de neuronas conectadas entre sí y traduciendo y mandando y recibiendo información eléctrica, neuroquímica, combinación de ambas, y de ello, ¿sí?, deriva esta cosa que es el proceso psicológico básico o los procesos psicológicos básicos. Debemos entender también que estas combinaciones o estas comunicaciones son diferenciales en cada una de las regiones del cerebro, ¿sí? Y que cada región del cerebro se encarga
de una parte particular o de abanicos particulares de funciones. No es que una parte específica del cerebro tiene que ver, qué sé yo, con el habla como estoy hablando yo ahora, sino que la activación de diferentes regiones cerebrales se combinan para tener como resultante el habla, tanto en la producción, la comprensión, la generación interna del lenguaje y la traducción al habla oral, ¿no? Pero bueno, hablamos entonces de procesos psicológicos básicos, decíamos, como funciones del sistema nervioso central, que son sencillas, pero sencillas no en cuanto a que son simples pasos, sino que son las funciones más indivisibles del sistema nervioso central y que combinadas tienen como resultante funciones más complejas. En este sentido vamos a hablar, y en esta dirección, vamos a hablar de atención, vamos a hablar de sensopercepción, vamos a hablar de emociones como una función particular del sistema nervioso central, y vamos a hablar de capacidad de aprendizaje de manera breve. La atención, como tal vez la función más sencilla, más clara, la primera que emerge cuando uno habla del funcionamiento del sistema nervioso central, tiene que ver con la posibilidad de organización de la estimulación que le llega al organismo, ya sea auditiva, visual, propioceptiva. La atención tiene que ver con el ordenamiento de la información, tal vez con el primer paso de clasificación, y en virtud de ello con la organización posterior, ya sea del funcionamiento del sistema nervioso central o de la conducta como el output observable, como el resultado observable. Si ustedes leen, cuando uno lee el apunte va a encontrar que hay múltiples teorías que explican la atención. El autor, el doctor Fernández, habla de dos teorías particularmente. No les voy a detallar ni los nombres de los autores porque lo van a ver en el apunte, ni las dos teorías porque también las van a poder discriminar en el apunte. Sí, en términos generales, uno debe entender que cuando se habla de atención como una función del sistema nervioso central, a mayor o menor complejidad teórica no importa, vamos a hablar de focalización sobre un grupo o sobre una parte de los estímulos que recibe el organismo. Junto con esa focalización hay discriminación, es decir, yo focalizo en una parte de la información en detrimento del resto de la información que me llega. Vamos a hablar también de inhibición y cambio en cuanto a cómo percibo el estímulo. Supongamos lo siguiente: el señor que me está ahora grabando, que está muy atento y dice que está pensando este tipo cuándo va a parar de moverse o cuándo va a hablar como un poco más quieto, el señor está prestando atención a múltiples estímulos que recibe de mí mientras él hace su tarea. Yo estoy hablando, él hace foco en lo que, con la cámara, hace foco en lo que yo estoy hablando. Si yo agarro el muñequito, que es el abuelo de Ben 10, si yo agarro el muñequito, el señor trata de hacer foco en el muñequito, hace un interplay, un intercambio entre la percepción de la información auditiva y la información visual, y a eso le combina su actividad sensoriomotriz para hacer foco en el muñeco. Cuando yo saco el muñeco queda fuera de foco y otra vez vuelve a hacer foco en mí y en lo que yo estoy hablando. Entonces hablamos de focalización. La focalización hace que yo preste atención a esto y no le preste atención al resto. Inhibición y cambio. Esto de primero presto atención a esto, después a esto, después a esto, luego a esto, y voy cambiando, ¿sí? Sostenimiento de esa atención. Yo, como soy muy inquieto, la media hora, los 20 minutos, los 30 minutos que dura este video, yo voy a estar hablando y moviendo y haciendo dibujos, levantando hoja, bajando hoja, y el señor va a estar intentando mantener la atención a lo largo de los 30-40 minutos, el sostenimiento. Y obviamente en esta función, en esta situación en particular, ese sostenimiento va a reclamar cierta coherencia, porque a él lo han traído acá para que grabe al profe Ponce que habla. Entonces, si golpean la puerta, si suena un celular, si Joaquín, que está al lado mío, no sé, se cae al piso,
él no le va a prestar atención, no va a girar la cámara a la puerta que suena o a Joaquín que se cae al piso. Él va a seguir sosteniendo la atención en esto que le han dicho que firme el profe Ponce. Eso básicamente, cualquier teoría de la atención involucra estas dimensiones, estos aspectos. Como ustedes van a leer en el texto del profesor Fernández, cada una de estas dimensiones de la atención se ha sindicado que corresponde a la activación de alguna parte del cerebro. Y se habla, qué sé yo, de corteza parietotemporal, frontotemporal, de qué sé yo, el cíngulo, la corteza de no sé qué cosa. Un montón de cosas, un montón de regiones cerebrales que ahora no las van a aprender, que las van a aprender cuando cursen neurofisiología, que incluso ahí les van a resultar un poco complejas, pero es importante sí que les queden claro de vuelta que junto con las dimensiones de la atención, estas dimensiones obedecen, ahí lo cambié, estas dimensiones obedecen a la activación de diferentes regiones particulares del sistema nervioso central. Decíamos entonces, en términos de sensopercepción, la sensopercepción permite o posibilita el ingreso de información, la clasificación de la información interna o externa, se sobreimprime a la atención, es decir, son funciones que se cumplimentan y es muy difícil, hasta en términos teóricos, distinguir cuándo hablamos de sensopercepción, cuándo hablamos de atención. Sí nos debe quedar en claro lo siguiente: sensopercepción refiere a un proceso en el cual la sensación tiene que ver con la impresión de la información a nivel sensorial y la percepción tiene que ver con el otorgamiento de sentido, la interpretación de la información que a mí me llega. Por esto se habla muchas veces, cuando se habla de sensopercepción, de procesamientos en diferentes direcciones o en diferentes direcciones. No recuerdo, yo no soy muy preciso con los textos, pero no importa. Hablamos de un procesamiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de acuerdo a si prima la característica del objeto o la experiencia del sujeto. Pongamos por caso lo siguiente, yo siempre les doy el mismo ejemplo en clase. Cuando uno ve esta imagen, si yo le pregunto a usted qué es lo que está viendo, ¿usted qué me va a responder? Veo un cubo. Si usted es preciso o es purista, va a decir veo la representación bidimensional de un objeto tridimensional que es un cubo. Ahora, si yo agarro esta misma imagen y me voy con estos nativos africanos, estos que saltan, estos que son altos, creo que son los zulúes o algunos de esos, que en su pictografía no hacen representaciones tridimensionales, y le digo, ¿qué ve acá, señor? Este señor me va a decir, ve un dibujo de algo raro con muchas puntas. No va a decir que es un cubo. Esto es percepción de abajo hacia arriba. El estímulo, la característica del estímulo, determina lo que la persona percibe, lo que la persona entiende. Como no hay una experiencia de que esto es un cubo, este señor me va a decir, yo lo que veo es un dibujo, no sé de qué, nunca vi algo así. Ahora, en el hecho de que usted me responda a mí, esto es un cubo, puedo detectar una experiencia sensorial previa, una experiencia de aprendizaje previa, que hace que usted, cuando ve estas 11, 12 rayas combinadas, dice, esto es la representación de un cubo. Ese es el procesamiento de arriba hacia abajo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando uno habla de procesamiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, está hablando, sin darse cuenta, de experiencia, y por eso está hablando también de aprendizaje. En este sentido, entonces, es que muchas veces cuando hablemos de aprendizaje vamos a hablar como primer paso necesario de sensopercepción. Lo que escucho, lo que veo, lo que siento, lo que percibo de mi cuerpo. Fíjense, por ejemplo, cuando uno aprende a andar en bicicleta. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, el
el sensor primario para decir estoy andando en bicicleta y qué tengo que hacer con mi cuerpo es la propiocepción. Uno cuando se sube la primera vez a la bicicleta hace y dos pedaleadas y se cae. A medida que va tomando maestría en cuanto al sostenimiento del equilibrio, es su propio cuerpo que le va diciendo inclínate más acá, más allá, mueve el manubrio para un lado, para el otro, pedalea, no pedalees, etc. Pedaleamos cuando vas en una subida, sabes que tenés que pedalear fuerte porque si no, ¿qué pasa? Te caes, porque pierde envío. Entonces, cada vez que hablamos de aprendizaje, cuando hablemos de memoria, cuando hablemos de funciones más complejas, está implicada la sensopercepción como una función primordial, ¿sí? Por otra parte, cada vez que vamos a hablar de sensopercepción, vamos a hablar de propiedades o de los objetos o propiedades que la persona que percibe le imprime al objeto. Esto era lo que hablábamos de procesamiento de abajo hacia arriba. En función de ello, qué sé yo, la escuela de la Gestalt, a mediados del 1900, 1960, 1970, intentó desarrollar leyes que expliquen por qué las personas perciben lo que perciben. ¿Por qué yo veo un cubo acá? ¿Por qué, qué sé yo, cuando yo escucho una combinación X de sonidos, percibo una melodía? Diferentes leyes que cuando uno las lee en el apunte las entiende claramente, me permiten a mí poder dar cuenta de por qué percibo unidades sensoriales y no estímulos de manera aislada. Decíamos recién que sensopercepción se combina cuando uno en la explicación del aprendizaje es necesaria la sensopercepción. Como siempre, y como en las clases que he dado durante mucho tiempo, voy a dar el mismo ejemplo pavotón que tiene que ver con el aprendizaje afectivo. Supongamos lo siguiente: mi pareja. Conozco a mi pareja, me pongo de novio con mi primera novia, es divina, es fabulosa. Obviamente, como pasa siempre con las primeras novias, se van con alguien bastante más interesante que uno. ¿Qué es lo que a uno le queda? El recuerdo, el aroma, el perfume, el olor, esa cosa que cuando vas en la calle caminando decís, upa, ese era el perfume, y uno queda como mirando a ver si no era ella la que pasaba. Se te pasa en ese momento que ese perfume que usaba tu novia producen aproximadamente 200 litros mensuales solo en la Argentina, pero vos creés que es el perfume de tu novia. ¿Por qué? Porque ese estímulo sensorial presentado en contingencia, presentado en conjunto con una serie de sensaciones, quedó asociado y predecía la presencia de algo. Mi novia se iba de mi casa, se volvía a su casa, se iba a la casa de su amante, se volvía de su casa y en mi casa quedaba ese olor, y yo iba al baño y cuando volvía sentía ese olor y me sentía bien, había quedado ese estímulo asociado. Entonces, vamos de vuelta y vamos complejizando el modelo. Después fíjese a ver si no se me pasan los 10 minutos, si no se corta. Vamos complejizando el modelo. Sentimos, percibimos ese perfume, un perfume, qué sé yo, tiene olor, viste como te dicen ahora. Primera sensación, no sé, jazmín, madera, no sé qué. Segunda sensación o perfume de fondo, qué sé yo, no sé, almizcle, pata de mono, no tengo idea. No representaba nada, pero de pronto se convierte en mi novia. Ese perfume es mi novia y ese perfume es la novia que se fue con otro de pronto y me genera una serie de sensaciones. Cuando hablamos de estos cambios de la conducta, producto de la experiencia en la cual participan experiencias sensoriales, hablamos de aprendizaje. Aprendizaje entendido como el cambio más o menos permanente de la conducta, producto de la experiencia. Es más o menos evidente. Yo puedo aprender algo, puedo adquirir un cambio conductual, puedo entender un cambio conductual y no utilizarlo nunca. Pero entonces, independientemente de que lo use o no, el aprendizaje ocurre, el aprendizaje existe. Es entonces el cambio más o menos permanente y más o menos evidente de la conducta, producto de la experiencia y que no puede ser explicado ni por el cansancio o por cambios fisiológicos ni por la maduración.
hablamos de un cambio más o menos permanente de la conducta. ¿Sí? Decimos más o menos permanente porque hay ciertos aprendizajes que se adquieren, se expresan de una forma y que producto de la experiencia, de la maduración, del cambio de vida, qué sé yo, del cambio social, ese aprendizaje o se elimina o se sobreimprime. Pongamos por caso el ejemplo más bobo que uno tiene. Yo aprendí a manejar un teléfono con una técnica, con una lógica, con una mecánica. Tuve que aprender a manejar otro que tenía otra lógica, otra dinámica, otra mecánica para utilizar. Es decir, de esto hablamos cuando el aprendizaje es más o menos permanente. A veces debo reimprimir, debo complejizar lo que he aprendido. Decimos que es producto de la experiencia y decimos que no necesariamente este aprendizaje, este cambio se expresa. Puede permanecer latente por mucho tiempo. Imaginemos lo siguiente, yo lo veo al señor manejar su cámara. Yo sin darme cuenta he aprendido que se hace foco con un botón que está sobre el lado derecho del aparato. También he aprendido que la Canon PowerShot SX10IS solo filma por 10 minutos. El día de mañana, yo no tengo una cámara así, pero el día de mañana si me dicen, che, dame una mano, filmame mientras yo cocino una torta, si es la misma cámara, ¿yo qué voy a pensar? Tengo que tener cuidado porque va a filmar durante 10 minutos y se va a cortar. Es un aprendizaje, puede que yo lo utilice, puede que nunca en mi vida tenga esta cámara en la mano, pero eso no implica que yo no haya aprendido, al menos por imitación, a utilizar ese aparato. Por otro lado, es producto de la experiencia y no de la maduración o de la fatiga. Supongamos lo siguiente, yo le pido al señor Joaquín que, qué sé yo, cada vez que yo digo la palabra en, él golpee la mesa. ¿Sí? Mi entonación, cuando yo digo en, él golpea la mesa. Supongamos que entre comillas aprende a golpear la mesa cada vez que yo digo en. Si estoy 14 horas hablando, una cosa terrible, si estoy 14 horas hablando, él va a llegar un momento que yo voy a decir en y él no va a golpear y lo voy a mirar y no es que desaprendió que tiene que golpear cuando yo digo en, simplemente se fatigó, se cansó. Eso no es aprendizaje, ese cambio en la conducta no es aprendizaje, es fatiga. Por el otro lado, el mismo ejemplo de siempre, el bebé que aprende por primera vez, mejor dicho, que exhibe por primera vez pararse en 2 pies. Ese niño, tal vez algo de esa conducta tiene que ver con aprendizaje, pero necesariamente implica maduración. Ese cambio en el cual el niño se acomoda en 2 pies, se cae, pero se logra acomodar en 2 pies cuando hasta el momento solo se arrastraba o gateaba o lo que sea. Ese cambio no necesariamente es aprendizaje, puede ser simplemente producto madurativo. Diversas teorías han intentado explicar la mecánica del aprendizaje, los mecanismos del aprendizaje. En el apunte usted va a encontrar básicamente 2 que tienen que ver con el auge de un modelo explicativo dentro de la psicología ocurrido entre los 60 y los 70 y que se prolongó hasta los 80 y mediados de los 90, propio de un modelo de pensamiento denominado conductismo. ¿Sí? Van a encontrar 2 modelos básicos de aprendizaje: el condicionamiento clásico o aprendizaje clásico y aprendizaje operante. El primero de ellos fue propuesto en su modelo parsimonioso explicativo por el profesor John Watson y el segundo de ellos, el aprendizaje de tipo operante, por el profesor Skinner. Ambos trabajaron en Estados Unidos, ambos desarrollaron su carrera en Estados Unidos y tuvieron como interés explicar por qué, cómo cambia la conducta del individuo y cómo eso le permite la adaptación al medio. Dentro del condicionamiento clásico o aprendizaje de respuesta, aprendizaje de estímulos, se sostiene que el organismo al momento de nacer posee una serie, ¿sí?, de respuestas automáticas, de respuestas no aprendidas, llamadas respuestas incondicionadas a estímulos incondicionados, que no son aprendidos. Que esto es lo que le permite la primera adaptación al organismo, pero que sobre esa serie de estímulos incondicionados y serie de respuestas incondicionadas se van a imprimir, producto de la experiencia, diferentes combinaciones que van
a potenciar situaciones de aprendizaje y en las cuales las respuestas ya van a ser aprendidas y los estímulos van a ser estímulos aprendidos o condicionados. Vamos a dar un ejemplo. No se me ocurre. Supongamos lo siguiente. Un niño, un bebé, siempre te digo que no se me ocurre, pero después termino dando el mismo ejemplo. Un bebé cuando nace debe, para poder sobrevivir, responder a la presencia del pecho materno, de la teta. Tiene que poder prender, como dicen las matronas, tiene que poder prenderse a la teta sin aprender nada, porque si no se muere. Obviamente ahora en la actualidad no se moriría, pero si fuésemos monos subido arriba de un árbol, si el Homo sapiens sapiens bebé no se prende a la teta, se muere, porque no come. Entonces, posee una serie al momento del nacimiento, posee una serie de reflejos que ciertos estímulos disparan para que el niño se prenda a la teta. El olor de la primera leche materna, del calostro, la sensación del roce en el cachete, hacen que el bebé, cuando siente el olor y siente el roce, ¡tac!, se prenda a la teta, se prenda al pezón. Esto no lo tiene que aprender. La mayoría, o mejor dicho, todos los niños sanos, que nacen sanos y que fueron gestados de manera sana, cuando nacen poseen este reflejo. Ahora, junto con esto, cuando la mamá tiene a su bebé y lo acerca a la teta y el bebé se prende a la teta, ¿qué hace la mamá? Le habla. Como decíamos el otro día en la clase, nos reímos un rato. ¡Ay, cómo come el bebé, este gordito tan bonito! ¿Y qué pasa? Este estímulo, la voz de la mamá, que inicialmente era un estímulo neutro, al presentarse junto con la leche y junto con la sensación, la sensación cutánea de rozar la teta de la mamá, que son los estímulos incondicionados, este estímulo neutro de la voz de la mamá comienza a convertirse en lo sucesivo en un estímulo condicionado, que va a disparar por sí mismo la respuesta que inicialmente es incondicionada, de prensión al pezón o de boqueo del bebé, y cuando la mamá se acerca a la cuna y esté el bebé en la cuna y la mamá diga, a ver ese gordito que lo voy a cambiar, el bebé ¿qué va a hacer? Tac, 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 tac. Va a boquear, porque va a interpretar que junto con eso viene la leche. ¿Sí? Obviamente si la mamá no le da la teta en ese momento, le va a llorar, porque así me están engañando, me están estafando. Hay un ejemplo de una propaganda muy sonsa en la tele ahora en la actualidad, no, en la tele no, en la radio, yo lo escucho en la radio, no sé si estará en la tele, que es una propaganda de Sprite, que dice algo así: está comprobado que cada vez que si usted escucha la palabra bujía asociada al sonido de una Sprite, ¿sí?, cada vez que escucha la palabra bujía va a sentir sed. Entonces, todas las propagandas de bujía son una propaganda de Sprite. Está buenísimo porque eso es un ejemplo de condicionamiento clásico. El sonido de la Sprite destapándose, eso representaría parte de lo que dispara, ¿sí?, el reflejo de sed, el reflejo de búsqueda, de eso que te va a aliviar la sed. Si yo a ese estímulo auditivo y visual le asocio la palabra bujía, que es neutra, ¿sí?, la palabra bujía adquiere la propiedad condicional de poder disparar este reflejo que ahora es condicionado. Usted escucha bujía y siente sed. Y los chicos de la bisagra están recibiendo una propaganda de una multinacional en su clase que van a subir. Tienen que comer. Bueno, más allá de eso, perdón, ¿no? Sí, se va a reír porque estuvo buenísimo. Ahora les hablo de la Coca-Cola y se mueren. No, bueno. Aprendizaje clásico. Aprendizaje operante es un aprendizaje diferente en el cual el organismo emite una respuesta para poder obtener del ambiente un resultado, un reforzante. Hablábamos recién hicimos una breve reseña de condicionamiento clásico o aprendizaje de tipo pavloviano. Ahora vamos a hablar de condicionamiento operante o aprendizaje de tipo skinneriano. Decíamos que en el aprendizaje skinneriano el organismo realiza una conducta
para obtener del medio, para obtener del ambiente un refuerzo, para obtener algo del ambiente. Entonces, las unidades básicas de cuando uno realiza un abordaje analítico del condicionamiento operante son la conducta como elemento que provoca en el organismo la presencia o ausencia de un reforzador. Supongamos lo siguiente: un niño que nace, como decíamos, como hablábamos en el ejemplo anterior, el niño tiene hambre. ¿Tiene hambre? ¿Qué hace? Llora. Llora. Se le da la teta. Vuelve a tener hambre, llora, aprende que llorando, conducta operante, obtiene del medio un reforzador, alimento, un reforzador de tipo positivo. Ahora, le da frío, ¿qué va a hacer? A llorar. Es el operante que sabe manejar. O quiere, ya más grande, quiere algo, que hace, llora, aprende que la conducta tiene como consecuencia la presencia de algo esperado, de algo positivo, de algo que se quiere. Entonces, dentro del condicionamiento operante podemos entender que el organismo, que el sujeto, que la persona realiza una conducta o una serie encadenada de conductas para obtener algo bueno del ambiente o cortar la presencia de algo que no es tan agradable, es decir, un reforzador positivo, agradable, o negativo, desagradable. Debe quedar claro que, independientemente del tipo de aprendizaje que se hable, el reforzador positivo o negativo aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Supongamos lo siguiente: yo quiero un caramelo, lloro, operante, me dan el caramelo, reforzamiento de tipo positivo. Ahora, qué sé yo, me porté muy mal, no copié las cosas en la escuela, no hice lo que tenía que hacer. ¿Qué dice mi mamá? Cuando venga tu padre te va a reventar, le voy a decir que te reviente. Yo estoy todo el día esperando que llegue mi padre, qué sé yo. Llega mi padre a laburar, me dice, ¿qué hiciste? Me dijo tu madre, te portaste como el demonio, te voy a reventar. Y yo lloro, y como lloro, no me cascan. Que aprendo que el llanto permite, ¿sí?, la ausencia de un reforzador negativo. Posibilita, yo hago algo, me permite evitar el reforzador negativo. Yo lloro, y no me cascan. La próxima me digan, ¡oh, desgraciado, que te portaste mal! Y voy a llorar porque sé que va a cortar con la presencia del reforzador negativo. No respaldo que se le pegue mucho a los niños, no crean que esto es campaña en pos del castigo físico, simplemente es un ejemplo sonso. Entonces, se pueden dar múltiples combinaciones, múltiples relaciones entre la conducta operante y los reforzadores, ya sea positivo o negativo. Hay un cuadrito explicativo muy interesante en el cual podemos identificar cuando hablamos de reforzador positivo, un reforzador agradable, y que la conducta hace que ese reforzador esté presente, hablamos de reforzador positivo. Yo lloro, tengo el caramelo. La conducta operante es el llanto, el reforzador es el caramelo. Si yo lloro y me quitan el reforzador positivo, te doy el caramelo, pero si no lloras, lloraste, dame el caramelo. Hablamos de omisión. Si yo realizo la conducta y tengo la presencia del reforzador negativo, si lloraste, tiro la patilla. Lloro, me tira la patilla. Hablamos de castigo. La conducta operante señaliza la presencia del reforzador negativo. Cuando la ausencia de la conducta señaliza la ausencia del reforzador negativo, estábamos en presencia de ¿qué? Sí, hablamos de evitación. Por ejemplo, yo no hago para que no me pase tal cosa. Ahora, la pregunta es, hablamos de aprendizaje, hablamos de cambio de la conducta.
¿Dónde queda esta información? ¿En qué lugar está esta información? Y ahí es donde hablamos de memoria. Memoria entendida como aquella función que tiene a su cargo la clasificación, la organización, el ordenamiento de la información que ingresa al organismo y la posterior utilización. En función de ello, hay múltiples, como hablábamos cuando hablábamos de atención, hay múltiples teorías que dan cuenta de estos mecanismos. Diferentes teorías que tienen que ver con cómo se acumula, cómo se utiliza, cómo se recicla la información dentro de un proceso de memoria. Pero básicamente en el apunte del doctor Pautasi, ustedes van a encontrar dos modelos que tienen que ver. Uno con la estructura de la memoria, en la cual se habla de, acuerdo a la organización temporoespacial, se habla de un primer almacén o memoria sensorial, un segundo almacén o memoria de trabajo y un tercer almacén con memoria de largo plazo, en el cual la información va permaneciendo en cada uno de estos almacenes y va pasando al almacén posterior de acuerdo a la relevancia funcional de dicha información. Supongamos lo siguiente, yo pongo esto. Yo le pongo este número. ¿Usted lo vio? No, ahí no lo ve. A propósito no lo ve. Usted lo vio. Ese milisegundo, esos milisegundos que ese número está impreso en su cabeza, es la memoria sensorial, esa memoria inmediata. Si usted no lo vuelve a ver, se volatiliza, desaparece. Ahora, si yo le digo 468 46 21, puede que usted lo recuerde, lo retenga durante un ratito, 30, 40 segundos, 50 segundos. Ahora, si yo te digo, Joaquín, 468 46 21 es el número de teléfono de una chica que preguntó por vos y que quiere salir con vos, ese número de teléfono de la memoria de trabajo, en la cual permanece 15, 30 segundos, un minuto, va a pasar a la memoria de largo plazo y vos te vas a ir caminando diciendo 468 46 21. ¿Me puede esperar un segundito? Ahí está. Seguimos. Entonces, este 468 46 21 es ficticio, no lo anotes. Este 468 46 21 va a pasar de la memoria de trabajo, en la cual se va a volatilizar, va a pasar a la memoria de largo plazo. El número de la señora con la que me casé, me lo sé de memoria. En el apunte se da un ejemplo muy lindo, que es cuando el ejemplo de la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, en el cual, vieron cuando uno compra estas cajas que dicen arroz a los 4 quesos, que vas a saber qué tiene Monsanto arroz a los 4 quesos, y yo lo compro. Tiene una receta atrás que dice ponga el sobre 1 con el sobre 2 con una bolsa de agua, con no sé qué, hierva los 7 minutos, qué sé yo. ¿Qué es lo que haces? Sacas las dos bolsas, lees la receta, agarrás la caja y la tiras al tacho. Y después cuando te quedas con las dos bolsas en la mano decís, no. ¿Qué pasó? Era mucha información para ser almacenada en la memoria de corto plazo, en la memoria de trabajo, porque esa es la otra característica de la memoria de corto plazo. Almacena durante un periodo breve de tiempo una cantidad limitada de información. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Ir al tacho, escarbar, sacar la caja, limpiarle la hierba y leerla. Ahora, si yo hago esto todas las noches y como hoy arroz a los 4 quesos, mañana arroz a la parmesana, sí, primero que te va creciendo otro brazo, pero más allá de que te crece otro brazo y votás a Macri, más allá de eso, te lo vas a aprender, te va a pasar al almacén de largo plazo. Entonces vos ya no vas a necesitar leerlo. Y vos me vas a preguntar y vas a decir, no, el arroz de los 4 quesos, no. Tenés que mezclar el sobre pequeñito con medio litro de agua hasta que llegue al hervor, hervir durante 3 minutos y a eso le agregas una taza más de agua y el contenido del sobre del arroz y lo hervís hasta que se reduzca. Ya pasó a la memoria de largo plazo. Por otra parte, esto es en términos de organización temporoespacial de la memoria. En términos de estructura de memoria, uno puede pensar que la información que se almacena en términos de redes de sentido, en los cuales estas redes estas redes están conectadas o nucleadas, organizadas a través de nodos categoriales.
que establecen categorías. Creo que el ejemplo que da en el apunte es cuando se habla del salmón. Si yo le digo salmón, ¿sí?, el salmón como un pez activa una categoría superior, que es justamente pez. Esa categoría dice pez de agua dulce, carne rosa, que desova cuando remonta el río. A la vez activa una categoría superior, animal, y una categoría superior, ser vivo, y donde se distingue de seres no vivos. Es decir, que la memoria se organiza no solamente en cuanto a una dimensión temporoespacial, sino en cuanto a una estructura, y que cada vez que uno recupera un concepto, un término, una unidad de sentido dentro de una red, se van activando hacia arriba, ¿sí?, nodos de sentidos superiores. Esto en términos generales, y a esto apunta uno cuando habla de memoria. Obviamente también dentro de la memoria uno puede distinguir cualidades o propiedades que tienen que ver con el contexto interno, con el contexto externo, y cómo este interplay entre lo interno y lo externo, en términos de recolección y de utilización de la información, facilita la evocación o la bloquea. Lo que decíamos siempre como un ejemplo: yo estudio el apunte de memoria de Pautasi. Lo estudio en mi casa, me sale bárbaro, me sale fabuloso, voy, rindo el parcial, me saco un 10. Y si me preguntan adentro del aula, antes de entrar al aula, háblame de la teoría de Atkinson y Shiffrin, y yo te puedo decir Atkinson y Shiffrin, etcétera, etcétera, te puedo decir un montón de cosas. Ahora, si vos me lo preguntás en la tribuna de Belgrano, cuando estoy gritándole al Chiqui Pérez, volvé a boca, muerto de hambre, no me va a salir lo de memoria, porque lo aprendí bajo cierto contexto y la evocación se facilita en ese contexto, que es el libro, el aula, la preparación para el parcial. En la tribuna de Belgrano no me sale, no lo voy a poder evocar. Ahora, si me dicen, por ejemplo, con el manual del ciclo de nivelación, háblame de la teoría de la memoria, ese estímulo facilita la evocación de esa información. Finalmente, porque ya me aburrí, y como último tema, la emoción como un componente o como un elemento de los procesos psicológicos básicos, de las combinaciones de los procesos psicológicos básicos, ha sido un tema bastante elusivo, que la psicología de la cual no se ha encargado. Si uno agarra un manual, lee manuales de psicología, libros de psicología, se encuentra con que hablan de memoria, aprendizaje, senso-percepción, función ejecutiva y un pequeño capitulito de memoria. O como algunos profes decían, no, bueno, sí, la memoria es el condimento de las funciones, sí, pero la emoción es el condimento de las funciones, pero ¿qué es la emoción? Y ahí nos encontramos con un problema. Es muy difícil encontrar una definición unívoca de la emoción. La emoción permite otorgar sentido a la experiencia y me aproxima o me aleja. Tiene una función adaptativa, una función social, una función de comunicación. Pero no tenemos en claro qué es. Sí, sabemos que la emoción, como muchas funciones, tiene un componente aprendido y tiene un componente innato. ¿Sí? Hay teorías que hablan de emociones básicas, de 3 emociones, 4, el enojo, la sorpresa, la alegría, de emociones que combinadas determinan emociones más complejas. Sí, la emoción motoriza la conducta, facilita el aprendizaje, promueve el aprendizaje, y acompaña la situación de aprendizaje, pero ¿qué es en sí? Es muy difícil entenderlo. Hay múltiples teorías, hay múltiples explicaciones, y en virtud de ello se han desarrollado modelos explicativos complejos, más o menos complejos. Sí, podemos entender en términos generales que no es lo mismo una emoción que un sentimiento, que pareciera ser que una emoción es una reacción inicial, una reacción vertical en cuanto a lo que hace el organismo, mientras que el sentimiento es algo que se sostiene a lo largo del tiempo. No es lo mismo me enamoré de esa chica que pasaba, de amo a la mujer con la que me casé o con la que me junté y con la que vivo hace 1 año y medio. No es lo mismo, son 2 sensaciones distintas. A la vez, dentro de las teorías de las emociones, siempre ustedes van a encontrar explicaciones en cuanto al componente cognitivo y al componente fisiológico de la emoción. Uno dice, bueno, la emoción
qué sé yo, veo a mi señora. Cuando la veía, cuando me enamoré de ella, el corazón me latía de una forma, me transpiraban las manos, temblaba, y ahora me late de otra forma, tiemblo de otra forma, pero siempre hay un componente fisiológico de la emoción. Y los teóricos se han preguntado, bueno, a ver, ¿qué ocurre con la emoción? ¿Es que yo entiendo, yo interpreto, yo otorgo sentido y en virtud de eso ocurre la respuesta fisiológica, o es la respuesta fisiológica y luego la interpretación? Estos son los interrogantes que han ido a lo largo de la psicología tratando de dar cuenta del campo de las emociones. Como ya me aburrí, y si no le molesta al señor Joaquín, voy a terminar. De vuelta, lo último que les puedo decir es, esto que hemos estado hablando hasta ahora es una guía, es un orden acerca de lo que van a leer en el apunte. Lean los textos, lean los artículos y usen esto que hablamos para orientarse como mapa dentro del trabajo.